El 26 de mayo de 1897 se publicó Drácula, la novela con la que Bram Stoker revolucionó la literatura. El irlandés Bram Stoker compuso en esta novela una historia inspirada inicialmente en algunos aspectos de personajes reales. El príncipe de Valaquia Vlad Tepes, que vivió en el siglo XV, y la condesa húngara Elizabeth Báthory, que vivió en el siglo XVI. La novela del no muerto del vampiro más famoso de toda la historia de la literatura es revolucionaria, entre otras cuestiones, por la forma. Nos presenta una narración fragmentada con múltiples puntos de vista que corresponden a los distintos personajes, pero también que adopta distintos formatos. Tenemos diarios personales, cartas y telegramas que se envían entre sí algunos de los personajes, recortes de prensa que están contextualizando algunos de los sucesos que tienen lugar, e incluso la transcripción a texto de una novedosa tecnología de la época: la grabación en cilindros de cera de la voz de algunos de los personajes. En Drácula se cuenta la historia del pasante de procurador Jonathan Harker, que viaja desde Londres a Transilvania, una zona cuyo nombre significa literalmente la tierra más allá de los bosques. Es un lugar en el que no solo se viaja en el espacio, sino también en el tiempo. Parece viajar al pasado, a un pasado repleto de creencias en lo sobrenatural y de lo que al personaje protagonista inicialmente, a Jonathan Harker, le parecen meras supersticiones. Pero cuando el prometido de Mina, Murray, que está tratando de mejorar en su posición profesional para poder casarse, llega a su destino, al castillo del conde Drácula, todo el miedo que le han inculcado los habitantes de la zona comenzará a cristalizarse. Y es que el conde Drácula es alguien que no sale de noche, es alguien que nunca come, que, como aparece en la película o en las películas, no bebe vino, y que además no proyecta sombra o no se refleja en los espejos. La amenazante presencia de este personaje va a dejar bien a las claras que el motivo del viaje, la transacción por la que el conde Drácula iba a comprar unos terrenos en Londres, no es la única motivación para toda esta aventura. Sabiéndose secuestrado, con algunas cartas que nunca llegarían a su destino, Jonathan Harker verá cómo a su alrededor todo se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. Mientras tanto, el conde se traslada con un viaje tenebroso y terrorífico en el barco Demeter desde Transilvania hasta Londres. Una travesía que por sí misma ha dado origen a alguna película que se centra únicamente en ese fragmento de la novela. Cuando llega a Londres, la amenaza del conde se va a ampliar a Mina Murray, la prometida de Jonathan Harker. La va a convertir en vampira. Y a partir de ahí habrá que frenar ese reinado del terror del no muerto, y conoceremos a personajes como Abraham Van Helsing, ese doctor tan peculiar, ese médico tan peculiar, que descubrirá al lector y a los personajes que el conde Drácula es en realidad un vampiro, un no muerto. El autor de la novela era bastante avispado, llevaba mucho tiempo trabajando en el mundo del teatro y sabía que, como la legislación que había en la época referida a los derechos de propiedad intelectual no tiene nada que ver con la actual, tenía que hacer algo para asegurarse que nadie le arrebatara el uso de esa obra y de ese personaje. De esta manera, pocos días antes de que Drácula llegara a las librerías, organizó una lectura dramatizada en el Teatro Lyceum. Así se pudo asegurar Bram Stoker la propiedad sobre los derechos de la novela y los derechos del personaje. La novela se convirtió en un superventas, en poco tiempo llegó al teatro como obra también con tremendo éxito, y a partir de los años 20 y 30 se trasladó a ese nuevo medio que era el cine. Un personaje que, con versiones memorables como las de la Universal, la Hammer, o ya en los años 90 del pasado siglo, Francis Ford Coppola y su Drácula de Bram Stoker, nos han trasladado al personaje que con mayor número de apariciones ha pasado de la literatura al cine. Casi 300 películas con Drácula de protagonista, luchando en ese podio con Sherlock Holmes, otro de los personajes literarios que también ha llegado más veces a la pantalla. En el caso del cómic, también a partir de los años 50 Drácula se convierte en personaje de cómic, incluso protagonizando sus propias colecciones.
En mi caso particular me quedo con la versión del español Fernando Fernández. Drácula, su obra del año 1982, es un cómic magistral en el que todas sus viñetas están hechas con la técnica del óleo. Una auténtica obra de arte. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Y si quieres comentarnos algo, te esperamos en nuestro canal Letras al Margen.